Bueno, te voy a hablar acerca de mis dos vidas. ¿Cómo así que dos vidas? Sí, pues bien, mira, yo desde muy joven empecé a crear dos personalidades, empecé a crear dos personajes completamente diferentes, pero al mismo tiempo contrapuestos. Mi primer personaje era una persona muy deportista, un pelado que le gustaba el entrenamiento, un pelado que le gustaba el desarrollo personal, que le gustaba los temas de la espiritualidad, que le gustaba estar pensando siempre en cómo ayudar a otras personas, que le gustaba pensar todo el tiempo cómo producir más dinero, cómo ser un mejor comercial, cómo ser un mejor deportista. Mi otra personalidad creció a partir de una pasión desenfrenada que creé y me autoimpuse por un equipo de fútbol. Entonces ya era una persona completamente diferente, era una personalidad completamente contrapuesta. Amaba increíblemente a mi equipo de fútbol, a tal punto que me llevó a perder la noción y llegué a agredir a otra persona por otra camiseta de fútbol. Llegué a dañar mi propio cuerpo por medio de las drogas, del alcohol, de los ácidos. Y esas dos personalidades por mucho tiempo las pude llevar. Te cuento, este año cumplo 30 años y por más de 14 o 15 años yo tuve esas dos personalidades. Fueron dos personalidades muy marcadas, porque durante muchos años las pude llevar las dos con consonancia. ¿Qué hacía yo? Yo trabajaba de lunes a viernes y el domingo que llegaba el día de partido para mí era lo más sagrado y yo me transformaba por completo, transformaba mis pensamientos, transformaba mis actitudes, transformaba mis palabras y obviamente transformaba mi círculo. La personalidad del joven deportista, vendedor, comercial, con una mentalidad clara y concisa, tenía un círculo muy cerrado, pero muy amplio, qué pena, muy amplio, de personas comerciantes, de personas que tenían negocios. Yo hablaba con personas mayores a mí, que obviamente todo el tiempo están pensando en crear, en crear. En cambio, cuando iba los domingos al estadio o cuando iba a algún viaje de la barra, mi círculo era un poco más cerrado, pero la mentalidad era destruirnos por completo, olvidar por completo nuestra realidad, desconectarnos por 90 minutos de fútbol de todo lo que había alrededor, de todo lo de nuestras vidas. Y eso a su vez traía la previa, que era droga, fumar, tomar, insultar al rival. De pronto cuando ya teníamos los tragos encima y nos encontrábamos con otras personas del equipo, buscar pelea, buscar problemas, sentirnos parte de un grupo y sentirnos respetados a partir del miedo. Entonces yo hacía una analogía y una conclusión en este momento mientras venía manejando. Venía pensando en eso porque las dos vidas me llevaron a cosas muy similares. ¿Cómo así? Ambas vidas me llevaron a viajar, porque cuando yo fui comerciante, cuando empecé a escalar en el mundo del comercio, en el mundo de las ventas, esa vida me llevó a conocer la China, me llevó a viajar por España, por Francia, por diferentes lugares del mundo. Pero la vida del barrista también me llevó a viajar. Conocí muchos estadios en Colombia y en varios países. Ya me desconcentré y se me apagó el carro. En varios países. El, las dos vidas me llevaron a círculos y a ser reconocido en esos círculos sociales, claro está. Uno, en un círculo yo era un gran vendedor, era una de las personas que instruía a las otras a las ventas, y el otro era la persona que enseñaba boxeo en el parche para de pronto eventualmente un combate, estar listos. Era ese hombre que por estar en todos los partidos, por ser el que más cantaba, por ser el que no faltaba a ningún lado, el que iba a todo lado, no importaba cómo, también se ganó el respeto por ser el que más aguante tenía. Pues ambas cosas me llevaron a lo mismo. Ambas cosas me llevaron a relaciones. Relaciones las cuales eh, algunas me construyeron, otras me destruyeron. ¿Cómo así? Cuando yo entré en el mundo del comercio, empecé a conocer muchas personas que le aportaron a mi vida conocimientos importantes. También conocí al amor de mi vida en ese estilo de vida. ¿Cómo la conocí? En uno de esas correrías y viajes de trabajo. Pero también el otro mundo me llevó a otro tipo de relaciones, las cuales me llevaban a juntarme con expendedores de drogas, con de pronto mujeres que tenían mentalidad de fiesta, de conciertos, de alcohol.
Entonces, mira esa disyuntiva. Ambas vidas me estaban llevando a cosas similares. Pero, ¿qué pasó? Tarde que temprano esas dos vidas contrapuestas no se pudieron juntar. No pudieron tener congruencia porque eran completamente diferentes. ¿Qué pasó? La vida del barrista empezó a tomar más fuerza. Me dejé llevar por los vicios, empecé a consumir demasiada marihuana de manera excesiva, empecé a consumir demasiado alcohol, me obsesioné con el tema de las barras y empecé a viajar de manera obsesiva a todo lado, literalmente, sin dinero, con dinero, sin comer o no comer, durmiendo en una playa o durmiendo en la calle o durmiendo en una estación del tren o durmiendo en una estación de bus, pero viajar a todo lado, a todo lado. Y me empezó a ganar eso, me empezó a ganar eso. Entonces obviamente mi dialecto cambió, mis amigos obviamente ya se fueron más los de ese mundo y pasó lo que tenía que pasar. Empecé a ser irresponsable con el dinero, empecé a ser irresponsable con mi cuerpo, a tal punto que perdí el trabajo, quedé completamente sin dinero, me lo gasté todo en fútbol, en millonarios, en fumar, en los viajes para ver al equipo y quedé literalmente sin un centavo. Quedé sin ningún atisbo de valor, pero justo antes de que me echaran del trabajo precisamente conocí a mi pareja y ahí fue donde todo cambió, porque ella a pesar de que conocía esa parte de mi vida de barrista, había visto en mí el muchacho comerciante, el deportista, el que siempre iba al gimnasio, no importaba dónde fuera, y eso la enamoró a ella. Pero entonces cuando yo toqué ese fondo, cuando yo no le encontré ya sentido a mi vida, cuando yo me quedé completamente en la ruina, cuando yo me quedé sin saber qué hacer, sin un norte claro, tuve que tomar una decisión porque yo veía que ella era una mujer de gran valor y yo el valor que tenía para ofrecerle, el respeto que podía ganarme, no lo iba a conseguir siendo un barrista, no lo iba a conseguir siendo un aficionado al fútbol, lo iba a conseguir de una sola manera, construyendo ese hombre que de verdad respetara, no ese hombre que produciera miedo, porque muchas veces yo me ganaba el respeto de otras personas porque era el que más saltaba, el que más peleaba o el que más viajaba. No, el respeto por mis hábitos diarios, el respeto por mi mentalidad y el respeto por los resultados, porque esa es la verdad, los resultados validan quién eres. Y empecé un cambio, un cambio, un cambio. Y si has llegado hasta este punto del video, te quiero contar las tres cosas que marcaron radicalmente un punto de inflexión en mi vida, porque, porque fueron muchos años de esas dos personalidades. Y yo estoy seguro que muchas personas van a ver este video y estén pasando por una situación similar. Tal vez tú estés tirando para un lado, pero los fines de semana estés tirando para el otro, o de pronto durante el día haces muy bien las cosas y en la noche, no sé, en tu mundo digital estás haciendo otras, o tal vez estás luchando contra un vicio que te cuesta muchísimo dejar, o tal vez estás sumido y tu atención está en otra cosa que no tiene nada que ver contigo, sino tiene que ser las victorias de otros, como es el tema del fútbol. Yo no sé quién puede ver este video, pero estoy seguro que estas tres cosas que yo hice y que hoy me tienen viviendo esta realidad increíble, que ya ahorita te la comento, te van a servir. La primera cosa en la que te tienes que sí o sí enfocar, sí o sí te tienes que enfocar, es en mejorar tu físico. Como te digo, yo siempre entrené, pero entrené de una manera muy mediocre, porque yo podía salir del gimnasio y pegarme los plones. Entonces, cuando yo entendí eso, me volví más disciplinado en el ejercicio, me volví muchísimo más concentrado en mis alimentos, me volví muchísimo más consciente de la movilidad articular, de todos los aspectos del ejercicio. No solo entrenar por verme grande para pegar más duro, sino entrenar para sentirme saludable y entrenar para verme bien y sentirme bien, para ver ese hombre del espejo y decir, wow, qué máquina. El segundo punto es que ese entrenamiento te va construyendo una mentalidad. Porque no creas, no es fácil cumplir los macros, no es fácil comer lo que tienes que comer,
no es fácil ir al gimnasio todos los días, no es fácil disciplinarte en esa área. Entonces, sí o sí, vas creando esa mentalidad que se traspasa a otras partes de tu vida, como los negocios, como muchas otras cosas. Esa mentalidad se va construyendo a partir del físico. Y una vez construyes esa mentalidad, pasa algo muy interesante. Esas dos empiezan a producir en ti acciones diferentes. Entonces ya tienes más ganas de hacer más cosas en el día, ya tienes más ganas de tener ideas nuevas, de crear pensamientos nuevos, ya tienes más ideas de negocios, ya tienes más ideas, entonces ya tienes más acciones. El ejercicio te crea la mentalidad, el ejercicio y la mentalidad te crean esas acciones, y esas acciones a su vez, esas tres cosas juntas, van a crear en ti una vibración energética, te van a poner con una vibración muy alta, te van a poner muy energético. ¿Y a qué me refiero con energético? Lo digo así porque fue la palabra que se me vino a la mente, pero te van a traer como un imán, imagínate un imán, vas a volverte un imán para atraer a ti personas, situaciones y oportunidades que ni siquiera te imaginas. Porque tal vez cuando tú empiezas a alinearte y empiezas a tener la mentalidad y empiezas a tener esas acciones, tu vibra, lo que tú irradias a las personas cambia, lo que tú eres cambia. Y esas personas, oportunidades y situaciones empiezan a llegar sin que tú las tengas que buscar. Porque las situaciones, las oportunidades no las tienes que buscar, nunca van a llegar a ti si las buscas. Pero sí van a llegar a ti cuando las atraes. Cuando las atraes por tu nivel de energía, por tu vibración, por lo que le transmites a las personas cuando está cerca tuyo. Entonces, cuando yo entendí esto, yo estaba concentrado 100% en mejorarme físicamente, mentalmente y volver a darle valor al amor de mi vida. Y entonces eso por consecuencia que hizo que yo me elevé mucho en conciencia, me elevé mucho en físico, me elevé mucho en mindset, en mentalidad. Y empezaron a llegar personas, situaciones y oportunidades que me cambiaron la vida radicalmente. Y de no tener un centavo en mi cuenta, de que mi novia era la que me pagaba el gimnasio, de la que me pagaba la comida, empecé a facturar hasta más de $1,000 mensuales, con algo que me cambió a mí la vida, que fue el entrenamiento. Pero yo no lo busqué, créeme que yo no lo busqué, muchas personas me lo dijeron, mi novia me lo decía cada rato, yo no lo busqué, haga esto, y yo no lo hacía. Pero sí, sabes qué hice, lo atraje, por el hombre en el que me convertí, porque yo empecé a disciplinarme y porque yo lo que hice fue cambiar completamente mi entorno, cambié completamente mi entorno, me alejé completamente de ese círculo que no me permitía salir, dejé por completo el humo de la marihuana, me desnublé, mi mente se empezó a abrir, empecé a tener claridad, dejé de ver todo lo que no me aportaba en redes sociales y me puse un foco claro en mejorarme cada día más, en volverme un obsesivo de la acción, pero para mejorar yo, para subir en valor. Y eso me trajo las personas, oportunidades y situaciones. Y hoy tengo los resultados, porque los resultados validan. Vivo en uno de los mejores sectores de Medellín, uno de los sectores más caros de Colombia. Tengo una relación que cada vez aflorece más porque somos más equipo, tenemos nos amamos más cada día. Tenemos una relación muy bonita porque ayudamos a otras personas. Mis alumnos tienen cambios en su vida de manera exponencial, es increíble cómo les cambia la vida el movimiento. He podido impactar a muchísimas personas con medio de mi ejemplo. Entonces, el mensaje es claro. Si tú enfocas tu atención en tu físico va a traer la mentalidad y esas dos cosas juntas van a traer las acciones. Y esas tres cosas juntas van a cambiar tu energía por completo, te lo aseguro. Hazlo, date el tiempo. No es algo de un mes, no es algo de 15 días. Mínimo cumple 90 días, así como yo lo hice con el reto Tu Primer Millón. 90 días es lo mínimo que tienes que aguantar y vas a ver cómo tu energía, tu vibración cambia. Y van a pasar cosas mágicas, te lo aseguro, van a pasar cosas mágicas, así como me pasó a mí. Entonces, este video es eso, muy corto mientras andamos, usar la reflexión. Si quieres conocerme más de cerca, tienes mi Instagram, @LeroyPersonalTrainer. Ahí aporto todos los días muchísimo valor y comparto mi día a día para que veas cómo de tener unos vicios y de tener una vida y de tener dos vidas diferentes, volví a ser una sola vida, volví todo eso una sola vida y ahora impacto vidas a partir del ejemplo
y ahora puedo mirarme al espejo y sentirme orgulloso de quién me estoy convirtiendo, que cada vez más se acerca a ese hombre que admiro y respeto. Eh, También creé la sala modo máquina en la que ayuda a personas como tú, tal vez que estás viendo este video, que no saben por dónde empezar, que están luchando con esas dualidades que día a día nos confrontan para llevarlas a un siguiente nivel, para darles una guía a partir de lo que yo viví y ya superé. Entonces la sala se llama modo máquina y me puedes contactar, más déjame un mensaje. Espero que este video te haya servido y bueno, nos vemos en un próximo video. Let's go.